Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy quiero invitarlos a mi clase. Para quienes no conocen esta sección, se trata de una sección de 3 minutos en las que vamos a hablar básicamente de un tema académico que puede servirle tanto a profesores como estudiantes. Bienvenidos a mi clase. La diégesis o lo diegético, para hablar de aquellas cosas que ocurren específicamente en la ficción. Esta palabra viene del griego y en griego significaba relato o exposición. Algunos autores importantes de la tradición griega, como Aristóteles, como Platón, opusieron la diégesis a la mímesis. La diégesis como todo el universo construido entre la ficción y la mímesis como esa ficción o esa realidad que imita la realidad. Inclusive podríamos hacer una referencia a que la diégesis sería como la mamá de la ficción hoy en día, de las películas compuesta en escena, con actores, con decorados, mientras que la mímesis sería como la mamá o el papá del documental, de esas historias que se representan sobre la vida real, con actores reales, con personajes reales y con situaciones reales. De la diégesis y la mímesis, según Platón y Aristóteles, eran dos conceptos contradictorios o que se oponían de alguna manera. Esto es importante entenderlo porque la diégesis tiene sus propias características y no necesariamente tiene que imitar las características de la vida real. Por eso en una película es normal que un personaje huele, o es normal que un personaje tenga superpoderes, o es normal que ciertas cosas que no ocurrirían en la vida real ocurran ahí, porque ese es el mundo de la diégesis, el mundo de la historia, el mundo de la ficción. Esto diegético, esta idea de lo diegético también nos plantea una frontera invisible muy importante, la frontera entre lo que es diegético y lo que está fuera de la diégesis o lo extradiegético. Y eso extradiegético es algo que específicamente pues no escuchan los personajes ni ven los personajes y que para algunos espectadores a veces es molesto, pero que hace parte de la historia del cine. Por eso a veces estamos en una escena en la que una pareja se está besando y de un momento a otro entra un sonido de violines. Sabemos que no hay un violinista detrás de ellos normalmente, pero entendemos también que esa es la música extradiegética que el director ha puesto para que nosotros nos conectemos más con el romance de la escena, con lo que la escena nos está queriendo decir. Entonces, la música diegética es aquella música que los espectadores escuchan, pero que también los personajes escuchan y que de hecho nosotros podemos saber de dónde viene la música. Como cuando van unos personajes en el carro escuchando a todo volumen su radio, sabemos que la música es diegética porque hace parte de la escena. Pero pasa muy distinto cuando la música acompaña, por ejemplo, la gesta épica de un grupo de cruzados en una batalla. Sí, ya ahí sabemos que ellos es imposible que estén escuchando esa música épica, sino que ellos están en plena batalla y pues obviamente esto es una música extradiegética. Así como la música que es diegética y extradiegética, también podemos hablar de los efectos. Hay efectos que son diegéticos y hay efectos que son extradiegéticos. Hay efectos sonoros que tienen que ver con la manera como suenan las cosas y hay otros efectos que se ponen simplemente para añadir algo de dramatismo a la escena. Desde la tradición oral, la diégesis se ha relacionado con el espacio, con los personajes y con el tiempo. Y hay algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta y es que la diégesis plantea sus propias reglas, plantea su propio mundo. Cualquier película debe ser fiel a las reglas que ella misma ha establecido, no necesariamente a las reglas de la vida real. Espero que esta idea de la diégesis, lo diegético, lo extradiegético sea clara para todos ustedes y que la próxima vez que vayan a ver una película sean mucho más conscientes de cuáles sonidos son diegéticos y cuáles son extradiegéticos. Esta es mi clase, recuerden entonces compartir estos contenidos con sus amigos, pueden también utilizarlos en sus propias clases para que podamos aprender entre todos y armar una comunidad de amigos del cine cada vez más fuerte para que todos aprendamos más de cine sin dejar de disfrutarlo.